y en el sobrenadante nos quedarán algunas moléculas más grandes, como pueden ser proteínas, ribosomas, algunos virus, etcétera, que podrían quedar. Pero especialmente macromoléculas. Ya esta parte yo podría luego proceder a hacer una separación, por ejemplo, electroforética o hacer una separación cromatográfica. Otra de las técnicas utilizadas es la centrifugación por zonas de velocidad. Eso es bien interesante, puesto que en este caso ya se utilizan unos tubos que contienen una sustancia con diferentes gradientes de velocidad, es decir, con diferente densidad. Sacarosa a diferente concentración que nos va a permitir contar con un gradiente de densidad. Entonces, con esa centrifugación por zonas de velocidad, tenemos que en base a las diferencias de masa es posible separar las proteínas por centrifugación de una solución que por lo general contiene sacarosa en un tubo, pero va a tener sacarosa no a una misma concentración, sino va a tener un gradiente de concentración de sacarosa, 70%, 60%, 40, 20, etc. Va a tener un gradiente. Y normalmente se la somete a centrifugación, ese homogenado que tenemos, por ejemplo, celular o sobrenadante de una de nuestras centrifugaciones diferenciales, podemos nosotros colocar y vamos a someter entonces a una centrifugación. Entonces, normalmente las proteínas migran hacia la parte inferior a una velocidad controlada por los factores que afectan la constante de sedimentación. Entonces, en este caso, las proteínas se pueden separar de acuerdo al tamaño. Entonces, en algunos casos, van primero las más, aquí vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre en esta situación. Nosotros tenemos el gradiente de concentración de sacarosa, donde yo voy a tener desde, aquí está lo menos concentrado, desde un 20% hasta un 70%. ¿No? La concentración va a ir aumentando, desde 20 hasta un 70%. Yo tengo un gradiente de sacarosa. Se coloca nuestra muestra, ¿verdad? Y vamos a someter a una centrifugación. Entonces, primero tendremos que en la parte inferior se van a encontrar donde se encuentra la zona de mayor concentración, tendremos los componentes de alta densidad de flotación, ¿no? Que normalmente son las moléculas más grandes. Luego tenemos también en la parte superior, donde tenemos menos concentración de la sacarosa, se ubicarán los componentes de baja densidad. Entonces, en función de esto, nosotros vamos tomando fracciones. Es como una cromatografía. Después se hace un hueco en la parte inferior y vamos tomando fracciones. Digamos, 5 ml, 5 ml, 5. Y cada una de esas fracciones luego se puede medir la absorbancia para saber en qué fracciones se encuentran nuestras proteínas. Es una técnica muy utilizada, la separación en un gradiente de densidad. Lo bonito de esto es que al tener un gradiente de densidad, tenemos bien diferenciadas las zonas. Nos va a tener un mejor fraccionamiento de las proteínas, una mejor separación de las proteínas cuando utilizamos un gradiente de densidad de sacarosa. ¿Ya? Bueno, esto es respecto a la centrifugación. Entonces podemos utilizar la centrifugación diferencial en conclusión y la centrifugación por zonas de velocidad, que va a utilizar gradientes de sacarosa, que puede ir de un 20 hasta un 70%, por ejemplo, o puede también otras concentraciones de un 10 a un 80%. Normalmente ya vienen estos tubos preparados, se los compran, para que podamos hacer este tipo de centrifugación. Otra de las técnicas muy utilizadas, muy importantes, es la cromatografía en fase líquida. Es decir, estamos hablando de una cromatografía en fase líquida, pero voy a hablar de la cromatografía en columna. ¿Por qué se llama cromatografía en fase líquida? Porque el solvente es un líquido. Siempre que yo voy a utilizar como solvente un líquido, digo cromatografía líquida. Si mi fase móvil fuera un gas, se dice cromatografía gaseosa. En este caso son tipos de cromatografía tipos de cromatografía en columna, pero líquida. ¿Qué líquida? Porque nuestra fase móvil va a ser un líquido. Bueno, en este tipo de cromatografía podemos separar los componentes de acuerdo a su masa, de acuerdo a su carga
o de acuerdo a su afinidad de unión, entonces, dependiendo de su peso molecular, si están cargados positivo o negativamente, o de acuerdo a su afinidad, es decir, cuando se utilizan anticuerpos, ¿sí? Entonces, en este caso se basa en el principio de que las moléculas disueltas en una solución interactúan, se unen y se disocian con una superficie sólida. Es decir, que en la columna vamos a tener unas perlas, un relleno especial que va a tener determinadas características para que sea una cromatografía entonces de exclusión molecular, para que sea una cromatografía de intercambio iónico o sea una cromatografía de afinidad. Entonces, este tipo de cromatografía se lleva a cabo en una columna en la que hay perlas esféricas en un empaquetamiento denso. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, ya se había indicado que dependiendo de la naturaleza de estas perlas, veremos si vamos a separar a las proteínas de acuerdo a su masa, de acuerdo a su carga o de acuerdo a su afinidad de unión. O sea, tenemos tres tipos diferentes de cromatografía. Y eso, ¿quién lo va a determinar? ¿Qué tipo es? De las características de las perlas, del relleno que va a tener esta columna. Y vienen preparadas, son pequeñas. Miren, entonces, en general, en la cromatografía en fase líquida, nosotros tenemos una columna, ¿verdad? Tenemos una columna, esta es la matriz donde se van a encontrar las diferentes perlas con diferentes características, se aplica la muestra, se aplica el solvente, que es la fase móvil, que es un líquido, por eso se llama cromatografía líquida, y pues, de acuerdo a las características de una cromatografía, se van a ir separando los diferentes componentes. Igualmente vamos a ir recogiendo fracciones. Si fueran de color, se distingue por el color, si no, solamente se hace en función del tiempo. Luego cada fracción se va a analizar, ya sea por electroforesis o la podemos hacer también por absorbancia. Entonces, esa es una de las técnicas bastante utilizadas y la requerimos normalmente cuando hacemos también purificación de proteínas. ¿Bien? Bueno, entonces, en base si es una separación de acuerdo a la masa, si de acuerdo a la carga o por afinidad, vamos a tener tres tipos de cromatografía. Tenemos la cromatografía por filtración en gel, que nos va a permitir separar a las proteínas de acuerdo a su masa. La cromatografía por intercambio iónico, que nos va a permitir separar a las proteínas de acuerdo a su carga. Luego tenemos la cromatografía por afinidad con anticuerpos, que nos va a permitir separar determinadas moléculas muy específicas, un determinadas características de una proteína. Puedo separar antígenos, puedo separar anticuerpos, etcétera, porque una proteína se va a unir específicamente a un anticuerpo que va a estar ligado a las perlas, que son parte del relleno de la columna cromatográfica. Aquí vamos a ver cuál es el principio de la cromatografía de filtración de gel. Aquí, mire, este es un esquema muy bonito, donde estamos viendo que de color celeste tenemos las perlitas, que viene a ser relleno de la columna. Son perlas de gel. Ahora, estas van a tener siempre unos canales, ¿no? Determinados canales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de cromatografía? Cuando yo tengo una mezcla, supongamos, de proteínas, puede tener proteínas pequeñas, proteínas grandes y medianas. Entonces, normalmente en esta proteína, en este tipo de cromatografía, que nos permite separar las proteínas de acuerdo al tamaño, entonces ocurre lo siguiente, que primero colocamos solvente y primero van a ser eluidas aquellas proteínas grandes. ¿Bien? Posteriormente aumentamos mayor cantidad nosotros de solvente y estas proteínas pequeñas que se habían quedado adheridas en los canales del gel, de las bolas de gel, ahora serán también desprendidas y podrán recibirse posteriormente. Entonces, en conclusión, yo estoy separando moléculas grandes y luego moléculas pequeñas. Para mayor aclaración, vamos a leer lo que dice aquí. Las moléculas pequeñas penetran en los pequeños conductos que presentan las bolas de gel, donde la velocidad de flujo del solvente es menor. Las moléculas grandes, incapaces de penetrar en los pequeños conductos de las bolas de gel, se mueven entre ellas, ¿bien? Donde la velocidad de flujo es mayor. Como consecuencia, las moléculas de mayor peso molecular son eluidas primero y posteriormente las moléculas de menor
peso molecular. Por eso se llama de exclusión molecular, también se llama, o de filtración en gel. ¿Por qué? Porque nos va a permitir separar las proteínas de acuerdo a la masa, de acuerdo a la masa. ¿Entienden? Bueno, la otra técnica es principios de cromatografía de intercambio iónico. En este caso, nosotros vamos a separar a las proteínas de acuerdo a la carga. Hay proteínas que dependiendo de la característica de los aminoácidos que componen la proteína, pueden tener una carga positiva o una carga negativa en general. En este caso, entonces, nuestro ejemplo, estas bolas de gel pueden estar cargadas positivamente o negativamente, dependiendo. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo que vemos, están cargadas positivamente. Entonces, y tenemos una mezcla de proteínas, algunas con carga positiva y unas con carga negativa. Ustedes recuerden el principio de que polos opuestos se atraen. Entonces, vamos a ver que en este caso las partículas cargadas negativamente se unen a la matriz sólida que está cargada positivamente por afinidad. Se van a unir, se van a pegar a las bolas de gel. En cambio, cargas iguales se repelen. Entonces, primero van a eluir aquellas proteínas que tengan carga positiva, ¿no? Porque no tienen afinidad por las bolas, están cargadas positivamente, más bien van a no tienen ningún tipo de afinidad. Entonces, las partículas cargadas positivamente son rechazadas por la matriz sólida que está cargada positivamente. Entonces, las primeras en huir serán aquellas que tienen la carga positiva. Y ahora, ¿qué hacemos con estas que se han quedado prendidas al tiempo? Están atraídas, ¿no es cierto? Una carga opuesta, se han atraído a las bolitas y están pegadas. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que separarlas. ¿Cómo se separa? Entonces, la elusión de las partículas cargadas negativamente se consigue cambiando el pH del solvente hasta igualarlo a su punto isoeléctrico o hasta invertir su carga neta. Es decir, miren, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar de solvente. ¿Para qué? Para que podamos cambiar el pH de tal manera, si tenemos un pH punto isoeléctrico, en un punto isoeléctrico, ¿cuál es la carga neta, chicos? En el punto isoeléctrico, ¿cuál es la carga neta? ¿Cuál es la carga neta en el punto isoeléctrico? ¿Cuál es la carga? Cero. ¿Es la carga neta? ¿Cuánto? Cero. Cero, muy bien. La carga neta es cero. Entonces, al tener una carga neta cero, ya no va a haber afinidad. Entonces, se desprenden las proteínas que van a tener carga negativa. Entonces, es muy importante en esta fase cambiar de solvente, con un solvente que va a permitir entonces que se invierta o que llegamos a un punto isoeléctrico. De esa manera podemos recuperar primero las que tenían carga positiva y posteriormente las que quedaron adheridas a las bolas cambiando de su gente. Entonces, esa es una técnica muy bonita que realmente nos permite trabajar muy bien. Claro que son técnicas un poco más caras, puesto que estas bolas de gel que han sido tratadas con una determinada carga tienen un costo un poco más alto. Y una de las cromatografías más interesantes, pero también más caras, pero que es muy bonita, que nos permite purificar una proteína, son aquellas que es la cromatografía por afinidad de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, estas bolas de gel tienen que verse tratadas previamente y estas bolas de gel están recubiertas de un ligando, ¿sí? Que va a tener afinidad por alguna de las proteínas aisladas. Yo voy a poner, supongamos, un anticuerpo, un ligando, que se va a unir específicamente a una determinada proteína, va a tener una afinidad específica. Entonces, cuando pasen la mezcla de proteínas por la columna, estos ligandos se van a unir específicamente a la proteína de interés, lo que nos va a permitir purificar y aislar posteriormente solo la proteína 3.
Entonces, de esta manera, lo que hacemos es quedarán momentáneamente unidas esas proteínas y el resto de las proteínas con solvente van a pasar directamente. Y la que me interesa es se va a quedar momentáneamente unida a los ligandos que se encuentran en las bolas de gel. Entonces, ¿ahora qué hago? Como esta proteína se ha quedado retenida, ¿verdad? Entonces, para eluir la proteína retenida por afinidad, lo que hacemos es aumentar la fuerza iónica del solvente para que se puedan desprender esas proteínas específicas. De esa manera, nosotros vamos a poder aislar estas proteínas que estamos estudiando. Es una técnica de purificación muy buena técnica. En este caso también podemos, lo que nos dice, aumentar la fuerza iónica para poder separar las proteínas que estaban fijadas o ligadas, o también podemos nosotros o incluir en ese ligando soluble alta concentración. Otra opción sería, primero, aumentar la fuerza iónica, ¿no es cierto?, para que podamos desprender. Y otra opción sería aumentar en el solvente, colocar este ligando, para que compita por esas proteínas que estaban unidas. Entonces, de esa manera van a quedar ambas, como que estarían unidas, y después habría que separarlas. Pero me parece, a mí particularmente, pienso que es mejor utilizar una solución con una carga iónica alta para poder separarlas directamente y así ya poder obtener las proteínas que estamos estudiando, las que nos interesan separar. Entonces, una técnica muy buena, claro que es claro, porque tenemos que preparar específicamente estas bolas de gel con los ligandos que se encuentren unidos o fijados a estas bolas, pero son técnicas cromatográficas muy interesantes, ¿no?, para poder ya purificar las proteínas. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera técnica, que es la electroforesis, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar, primero voy a hacer al revés, primero les voy a mostrar el video y después yo voy a explicar los conceptos más generales de electroforesis. Recuerden que desde el principio de la electroforesis es la movilidad de las moléculas en un campo eléctrico, donde las mismas se van a mover, se van a separar en función de la y en función del tamaño, es decir, del peso molecular. ¿Bien? Ese es el principio de la electroforesis, movimiento de moléculas en un campo eléctrico, dependiendo de la carga y dependiendo del... ¿Bien? Entonces vamos a ver un video que es muy bonito sobre la electroforesis. En este vídeo tutorial os mostraremos cómo realizar una electroforesis discontinua en geles de poliacrilamida bisacrilamida en presencia de algún de la EMI. El cristal superior se sitúa sobre el separador y ambos se fijan con el soporte. De esta forma queda un espacio entre ambos de unos 0,75 milímetros. Al tratarse de una electroforesis discontinua, .
Primero preparamos el gel separador. Añadimos agua destilada. Tampón del gel separador con un pH de 8,8. Mezcla de acrilamida, bisacrilamida al 30%. Y el SDS, que nos permite dotar a las proteínas de una relación carga-masa constante. La polimerización del gel se inicia añadiendo persulfato amónico, un generador de radicales libres. Y por último, el reactivo de Temet, que completa la polimerización. La mezcla debe agitarse bien para una completa homogeneización. Una vez homogénea, se añade al espacio que queda entre los cristales. La mezcla debe ocupar aproximadamente una tercera parte del volumen total. En la parte superior se añade una fina capa de agua, con el fin de evitar el contacto de la mezcla con el aire, favoreciendo así su polimerización. En poco tiempo, nuestra mezcla de gel separador habla polimerizado completamente. En este momento podemos retirar el agua que nos ayudó a aislar el gel de las condiciones oxidativas del aire. El gel separador está listo. A continuación, preparamos el gel concentrador, de la misma forma que previamente preparamos el gel separador. Las proporciones de los componentes cambian al generar un tamaño de poro mayor. El pH también se reduce a 6,8. El gel concentrador se sitúa en la parte superior y su función es la de concentrar las proteínas antes de su separación. Finalmente, colocamos el peine. Esta pequeña pieza de plástico nos permite dar forma a los pocillos donde cargaremos las muestras. De esta forma, el sistema discontinuo está terminado, con el gel concentrador en la parte superior y el separador en la parte inferior. El gel se sitúa en una serie de soportes que nos permiten fijarlo a la cubeta de electroforesis. El soporte central contiene los electrodos que nos permitirán suministrar corriente eléctrica al sistema, una vez en contacto con el tampón de electroforesis. Una vez en la cubeta, se añade el tampón de electroforesis de tal forma que cubra la totalidad del gel. El peine se retira para acceder a los pocillos y cargar las muestras. Esta pieza amarilla es una guía que nos permite identificar, una vez situado en la parte superior, la posición de los pocillos. En la posición de los pocillos podemos cargar nuestras muestras en el lugar indicado. Las muestras deben ser preparadas en presencia del llamado tampón de carga. Este tampón contiene, entre otras cosas, glicerol, que permite aumentar la densidad de la muestra y que ésta se deposite en el fondo del pocillo inundado. Además, contiene un colorante, el azul de bromofenol, que nos indicará la posición de las muestras durante la electroforesis.
Una vez cargadas las muestras, retiramos la guía y conectamos los electrodos a una fuente eléctrica. Seleccionamos el voltaje adecuado e iniciamos la electroforesis. El campo eléctrico generado por la fuente de corriente hace migrar las proteínas, cargadas negativamente gracias al SDS, desde la parte superior a la inferior del gel, produciéndose en este trayecto su separación por tamaño. Una vez terminada la migración, apagamos la fuente de corriente y retiramos el tampón de electroforesis que cubre el gel en la cubeta. A continuación, retiramos el gel de los soportes de fijación a la cubeta de electroforesis. Lavamos el gel con abundante agua para retirar los restos de tampón que podrían interferir en el proceso de tinción. Ayudándonos de una cuña, separamos los dos cristales para acceder al gel situado en su interior. Lavamos nuevamente con agua para retirar cualquier resto de tampón. Retiramos cuidadosamente el gel del cristal, evitando que éste se rompa en el proceso. Añadimos el gel a un recipiente con solución de tinción suficiente para cubrirlo en su totalidad. Esta solución contiene azul de Kumasi, un reactivo capaz de teñir las proteínas de forma específica. El gel debe incubarse en esta disolución el tiempo suficiente para que tenga lugar la tinción. Normalmente, bajo agitación, basta con unas horas para completarla. Una vez completada la tinción, retiramos la solución colorante con cuidado de no perder el gel en el proceso. El gel debe verse completamente azul en este momento. Lavamos con agua abundante y varias veces para retirar toda la solución de tinción no fijada en el gel. Los lavados con agua no eliminan el color azul fijado en el interior del gel. Por esta razón, es necesario incubar el gel en una segunda disolución, la disolución de colorante. Esta disolución elimina el colorante que no se ha unido de forma específica a las proteínas separadas en la electroforesis. Después de incubar el gel varias veces con la solución de colorante, podemos empezar a distinguir las bandas correspondientes a las proteínas separadas en la electroforesis. La migración de las proteínas en el interior del gel es inversamente proporcional a su tamaño. A menor tamaño, mayor migración, es decir, más cerca de la parte inferior del gel. Con ayuda de patrones de peso molecular, podemos identificar las proteínas presentes en nuestras muestras.
Se ha podido ver un video muy completo, ¿no? Qué bonito el tutorial, como poco, paso por paso, nosotros podemos ver todo lo que es la preparación de la electroforesis. Entonces, ahora yo les voy a explicar y luego les voy a hacer unas preguntas para ver si han entendido también el video. Juan Machado se fue de la clase. Bueno, vamos a compartir, entonces yo les explico y vamos a hacer preguntas para ver cuánto han comprendido del video. Bueno, entramos entonces en electroforesis y como ya les he indicado, normalmente lo que se utiliza es electroforesis en medio de SDS, es decir, electroforesis en gel de SDS poliacrilamida, que lo conocemos como SDS PAGE, ¿ya? SDS PAGE, que significa electroforesis en gel de poliacrilamida en medio SDS. Entonces, en este caso, el SDS, ¿qué es? Ustedes saben, es un detergente aniónico. Es un detergente aniónico que lo que va a hacer es desnaturalizar las proteínas. Nosotros vamos a separar las proteínas desnaturalizadas. El SDS le va a dar una carga negativa a la proteína. Por lo tanto, las proteínas van a estar cargadas negativamente, igual que el ADN, pero el ADN es su carga natural. En este caso, le estamos dando esa carga a la proteína debido a que el SDS tiene carga negativa. La proteína va a tener carga negativa, por lo tanto, se separarán solo en función del peso molecular. Normalmente, primero siempre avanzan las más livianas, que tienen menor peso molecular, y cerca al origen, o sea, más lentamente, si quieren, van a avanzar las proteínas de mayor peso molecular. Entonces, las livianas, las medianas, y finalmente se quedan más cerca al origen, corren menos aquellas que tienen mayor peso molecular. Al igual que en el caso de la electroforesis de ADN, se utiliza un marcador de tamaño. Son proteínas de un peso molecular conocido. Esto nos sirve para saber qué peso tienen las proteínas que nosotros estamos separando. Es muy importante considerar estos aspectos. Entonces, como ustedes han podido ver en el video, el gel se forma por polimerización de la acrilamida. Entonces, se utiliza poliacrilamida, que normalmente a diferentes concentraciones se utiliza. Pone primero el gel separador y en la parte superior, que tiene un pH un poco inferior, luego se coloca el gel concentrador que tiene una mayor concentración de poliacrilamida. Le va a permitir entonces concentrar las proteínas en la parte superior para que pueda posteriormente separarse, ¿no? Entonces se van a separar en función del tamaño, no de la carga, ¿no? Porque todas van a tener carga negativa debido a la presencia del SDS. Entonces, aquí podemos ver, en este electroforesis está el sistema, es un equipo de vidrio, donde tiene unas placas de vidrio, donde se va a colocar el gel. Es muy delgadito el gel. El gel llega a unos 2-3 milímetros, bastante delgado. Por eso se lo armo entre dos láminas de vidrio. Entonces, en esta electroforesis, cuando se incorpora una mezcla de proteínas a un gel y se aplica una corriente eléctrica, ya se había indicado, las proteínas más pequeñas migran por el gel con mayor velocidad que las grandes. La velocidad del movimiento depende del tamaño del poro del gel y de la fuerza del campo eléctrico. Entonces, estamos hablando de la movilidad de proteínas en un campo eléctrico. Entonces, en general, habíamos indicado que vamos a preparar el gel utilizando poliacrilamida y lo hacemos en un medio desnaturalizante, SDS. Por eso se llama PAGE SDS. Esta técnica permite estimar el peso molecular de la cadena por comparación con las proteínas patrón. Normalmente tenemos proteínas patrón de peso molecular conocido. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos estimar el peso de las proteínas que estamos separando. Entonces, una vez que hemos llevado a cabo la separación en un campo eléctrico, un voltaje determinado, procedemos a teñir. La tinción del gel, no se olviden que se hace con azul de coma 100 se escribe.
azul de coma sí, voy a escribir la palabra coma sí. A ver, ¿dónde estamos? Co sí se escribe, azul de coma sí. Coma sí se escribe. Bueno, entonces han visto que después se hace la tinción durante varias horas con azul y coma así, después se hace lavados con agua y finalmente se hace una decoloración. La solución que se utiliza es una solución de ácido acético. Hay que hacer varios lavados para eliminar el azul de coma así del gel, especialmente de la parte donde no ha quedado pues unida al proteína, porque la proteína se va a teñir fuertemente con el azul de coma sí. En cambio, el gel se une ligeramente, se tiñe ligeramente. Entonces, con esa solución de lavado, de coloración, que es una solución de ácido acético, podemos eliminar este color azul. Ahora, una vez que tenemos esto, pues nosotros podemos ver qué tamaño tendrán las proteínas que estamos separando, ¿no? Normalmente cuando hablamos depende con qué estamos trabajando. Si yo tengo proteínas de célula, voy a tener una variedad de proteínas de célula. Proteínas de plasma, voy a tener muchas proteínas. Entonces, hacemos la separación de proteínas inicialmente y voy a tener muchas proteínas. Pues si yo quisiera buscar una en específico, ya puedo utilizar una técnica que se llama Western blot, que nos va a permitir identificar una proteína, reconocer una proteína en particular. Pero también nosotros podemos ver si hoy he hecho una técnica de centrifugación, supongamos de acuerdo a la masa. Yo espero haber separado inicialmente una proteína que tenga, que tenga 1100 datos. Entonces yo puedo hacer mi corrido y ver si la proteína que estoy separando realmente tiene el peso molecular que estoy esperando, para ver si es la proteína o no que me interesa separar. Entonces, esta técnica electroforética es muy utilizada, es muy interesante, puesto que muchas veces podemos estudiar proteínas que aparecen en problemas, que aparecen en problemas patológicos. Una proteína que es un marcador de una enfermedad. Nosotros podemos también separar y luego, ya con un anticuerpo específico, puedo reconocer esta proteína en particular. Entonces, podemos utilizar electroforesis, que es una técnica muy específica, de muy alto nivel y además es bastante moroso el trabajo, pero nos permite hacer una buena separación e identificación de la proteína, ya que nosotros trabajamos con el tamaño de peso molecular. Entonces, yo tengo mi marcador, siempre hay que trabajar con marcador de tamaño para saber si la proteína que buscamos tiene o no el tamaño esperado. Recuerden que siempre primero van a correr, avanzar más rápido las proteínas más pequeñas. Las bandas, las de mediano peso van a quedar en medio y las más pesadas van a quedar más cerca, digamos, a los pocillos. ¿Ya? Ahora, otra cosa, también nosotros, dependiendo del grosor de la banda, podemos ver si tenemos poca cantidad o mayor cantidad. En este caso, miren, aquí hay proteínas, esta, por ejemplo, está más concentrada que esta, que se encuentra en menor cantidad. Entonces, las bandas más finas, dice aquí, equivalen a menor cantidad de proteínas. Las bandas más gruesas equivalen a mayor cantidad de proteínas. Esto también nos permite ver en el electroforesis. Cuanto más gruesa sea la banda, quiere decir que hay más concentración de esa proteína. Cuanto más tenue sea, quiere decir que hay menos concentración de la proteína. Entonces, esta es la electroforesis. Bien, ahora antes de pasar a ver lo que viene a ser el Western blot, que es una técnica muy específica que ya nos va a permitir identificar una proteína, especialmente cuando buscamos marcadores de enfermedades. Vamos a ver. Ya. Entonces, voy a hacerles algunas preguntas. En el caso de la electroforesis, ¿por qué todas las proteínas tienen una carga negativa? Cuando yo hago la proteína SD-sepaje, ¿por qué tendrán una carga negativa?
que tendrán una carga negativa. Te lo explicar a un principio. A ver, Carla. Doctora, creo que es justamente, ¿no? Por el detergente aniónico, que es el SDS. Muy bien. Va a desnaturalizar las proteínas y las va a pagar. Está muy bien claro, porque tiene entonces una carga negativa de SDS y prácticamente le va a dar la carga negativa a toda la proteína. Va a dar la carga negativa a toda la proteína. Perfecto, es por eso. Ahora, en el caso de la electroforesis, ¿para qué se utiliza el gel concentrador? ¿Y qué tipo de electroforesis es? ¿Vertical, horizontal? ¿Y qué tipo de gel se utiliza? ¿Cuál es el compuesto que se utiliza para preparar el gel? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál sería la respuesta? Hemos visto en el video, está bien clarito el video, muy claro, muy claro. Ha utilizado, ¿cómo se llama el compuesto que se utiliza para preparar el gel? ¿Cómo se denomina? La poliacrilamida, doctora. Correcto, poliacrilamida, ¿no es cierto? Hemos visto que el gel, primero se prepara el gel separador, que va a tener una concentración menor, y luego el gel concentrador, que va a permitir que cuando coloquemos las muestras, las proteínas puedan concentrarse, es decir, puedan como apegarse como en moneditas, se van concentrando en ese lugar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, otra pregunta, y hemos hablado de la poliacrilamida. Bien. ¿Cómo se llama el colorante que se utiliza para poder teñir luego las proteínas en el gel de poliacrilamida? Azul de coma, sí. Azul de comasí. Muy bien, Juana Paula. Azul de comasí. ¿Y qué se utiliza? ¿Qué compuesto se utiliza para poder realizar los lavados? El ácido acético, doctora. Muy bien, Claudia. El ácido acético, ¿no? A una concentración más baja se utiliza para realizar el. Una última pregunta, ¿para qué nos sirve el marcador de tamaño de las proteínas de peso conocido? ¿Para qué nos sirve? Para poder buscar una proteína más específica, ya que lo separa por tamaños. Ya, para poder, bueno, para poder identificar el tamaño, ¿no? O sea, para saber qué tamaño, qué peso molecular tiene la proteína que estamos estudiando. Entonces, siempre debemos tener un marcador de tamaño, son proteínas de peso molecular conocido, que nos va a permitir saber qué peso tiene la proteína que estamos estudiando. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Ese video es muy bonito porque es un tutorial. Ustedes viendo ese video pueden armar perfectamente su gel, ¿no? Vamos a continuar y vamos a ver un poquito de Westerblot, solamente la parte teórica, y a la otra semana les voy a mostrar el video también de Westerblot, que igualmente son los profesores allá en España, tienen videos muy lindos, muy didácticos de las técnicas de laboratorio. Nosotros en nuestro laboratorio de biología molecular tenemos todo, o sea, tenemos también para hacer separaciones de proteínas, electroforesis, tenemos todos los equipos necesarios. Bueno, ay, sin querer he puesto nuevamente dejar de presentar, a ver,
Me distraje. Vamos a volver a compartir. Quería... no. Entonces, vamos a hablar de Western blot, ¿no? Western blot o Western blotting, así como hemos visto Southern blot, Northern blot, Southern blot, también Western blot. El Western blot justamente consiste en hacer, transferir las proteínas a una membrana de nitrocelulosa y luego poder identificar, utilizando anticuerpos, una proteína. Entonces, el Western blot es bastante utilizado. Entonces, podemos decir que el Western blot es uno de los métodos más poderosos para detectar una proteína en particular en una mezcla compleja, que combina el poder de resolución superior de la electroforesis en Gel, como hemos visto, con las pruebas específicas de los anticuerpos y la sensibilidad de las pruebas sensibles. ¿A qué nos referimos? Entonces, el Western blot es un procedimiento de 3 pasos. Primero, hacemos la separación electroforética de proteínas. Luego, el segundo paso es hacer la electrotransferencia. Se llama electrotransferencia porque vamos a utilizar corriente eléctrica para hacer el blotting, es decir, para vaciar las proteínas del gel a la membrana de nitrocelulosa o membrana nylon. Y posteriormente, el tercer paso es la identificación con anticuerpos. ¿Bien? La identificación con anticuerpos, o sea que tenemos estos 3 pasos. Bien, miren, aquí podemos ver entonces, una vez que hemos realizado la electroforesis, no sé, aquí, después vamos a volver a ese punto, sí, está bien. Entonces aquí tenemos el Western blot. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Tenemos nosotros, atienda aquí, vamos a tener, aquí está nuestro gel de poliacrilamida, ¿sí? Gel de poliacrilamida. Sobre el gel de poliacrilamida se coloca papel filtro. En la parte inferior se encuentra la membrana de nitrocelulosa, membrana nylon, y luego nuevamente papel filtro. Entonces, y esto todo se coloca uno sobre otro. Y posteriormente se cierra, como es una electrotransferencia. Aquí tenemos el cátodo que está cargado negativamente y el ánodo cargado positivamente. Recuerden que la proteína está con carga negativa, ¿sí? Está con carga negativa. Entonces, como está con carga negativa, queremos que pase hacia la membrana de nitrocelulosa. Por lo tanto, la carga positiva está en la dirección de la nitrocelulosa. Esto se coloca, se arma como una cajita. ¿Y qué va a pasar? La corriente eléctrica va a hacer entonces que estas proteínas que se encontraban en el gel, ¿no?, que tienen carga negativa, debido a la afinidad con la carga positiva que está a este lado, van a pasar a la membrana de nitrocelulosa. Esto es lo que se llama electrotransferencia o el blotting. Pero este blotting se lo hace gracias a la corriente eléctrica. Muy bien. Una vez que hemos separado, que hemos transferido las proteínas del gel a la nitrocelulosa, ahora nosotros ya tenemos esta membrana, la membrana nitrocelulosa con las proteínas transferidas. No vamos a ver nada todavía, porque no tienen color las proteínas. Entonces, tenemos el gel. Ahora, para poder buscar una proteína en particular, tengo que hacer la detección con anticuerpos, ¿ya? Con anticuerpos que nos va a permitir detectar una proteína en particular. En este caso, entonces, tenemos cómo vamos a realizar varias técnicas. Para mí, la mejor es la que se hace de una detección, digamos, con 2 anticuerpos, en 2 pasos. En este caso, entonces, esta membrana, nylon o nitrocelulosa, se incuba con un primer anticuerpo específico para la proteína que se quiere identificar, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar primero, incubamos con anticuerpo. Se lava y se incuba con un segundo anticuerpo que está dirigido al primer anticuerpo, que ya está unido a la proteína en particular. Pero este segundo anticuerpo está conjugado, ¿sí? Que puede conjugarse, por ejemplo, con una fosfatasa alcalina o una peroxidasa, de tal manera que una vez que coloquemos el sustrato nos va a dar una reacción de color en el lugar donde se ha llevado a cabo esta reacción de proteína con los anticuerpos específicos para una determinada proteína. Entonces, en el lugar donde se encuentra esta proteína, vamos a poder observar una mancha
de color, ¿sí? Una banda de color, que nos indicaría que en ese lugar, con un determinado peso molecular, se encuentra la proteína que estamos buscando. Entonces, esto ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, no sé por qué vuelvo atrás. Ya. Esto sí, ya vimos eso también. Entonces, esto es ya la transferencia. Después de que hemos transferido, hacemos la identificación con los anticuerpos. Y esta es la técnica que les acabo de explicar de manera teórica. Entonces, el método clásico, que es en 2 pasos. Tenemos el gel, lo voy a volver a decir para que ustedes se acuerden, por favor. Tenemos entonces aquí la nitrocelulosa con las proteínas. Primero aquí tenemos el gel. Hacemos el blotting a la membrana de nitrocelulosa. Esta membrana de nitrocelulosa o membrana nylon incubamos con anticuerpo primario, que está dirigido a una proteína en particular. Aquí está la proteína, se va a unir a este anticuerpo. Luego utilizamos un segundo anticuerpo dirigido a una región del cuerpo, del anticuerpo primario. Entonces se va a unir el anticuerpo secundario, se une al anticuerpo primario. Pero este anticuerpo secundario está unido a una enzima. Está unido a una enzima que puede ser, por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Nosotros colocamos el sustrato a la fosfatasa alcalina y nos va a dar entonces una acción de color. En el lugar donde se ha llevado a cabo esta reacción, vamos a poder identificar nosotros una proteína específica. De esa manera, nosotros podemos identificar una proteína en particular. Entonces, una técnica muy utilizada, se la utiliza también para diagnóstico, cuando se hacen muchos estudios para determinadas enfermedades, cuando se busca proteínas que son marcadores de algunas enfermedades, ya sea metabólicas o también producidas por algunas bacterias o algunos parásitos. Miren entonces, ¿qué es lo que sucede? Un ejemplo, podemos ver. Aquí tenemos, después de haber realizado la electroforesis, tenemos nuestro gel de poliacrilamida, con marcador de tamaño, ¿sí? Proteínas de diferente tamaño, las proteínas separadas de acuerdo a su peso, no a su carga, perdón. Y después de hacer el Western blot, yo puedo identificar la proteína que estoy buscando. En este caso ya voy a tener una sola banda. Es decir, supongamos que esta proteína, aunque se encuentre en baja concentración, no importa, pero si es un marcador de una determinada enfermedad, yo utilizo un anticuerpo para poder identificar esta proteína, voy a observar una banda, una sola, de tal manera que estoy identificando una proteína en particular. ¿Bien? Entonces, Westerblot es bastante utilizado, se utiliza especialmente en investigación, se utiliza bastante cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la confirmación del virus de la inmunodeficiencia humana, se puede utilizar también un Western blot. En este caso ya se tienen las tiras de nitrocelulosa que ya vienen, por ejemplo, con el antígeno del virus, ya vienen fijadas. Lo que se hace es utilizar en este caso el suero del paciente para ver que si tiene o no tiene los anticuerpos. ¿No? Si tiene los anticuerpos contra varias de las proteínas que están fijadas en el gen, podemos decir que esa persona es un portador de virus. Esto es un ejemplo digamos, una de las aplicaciones. Ahora, volviendo un poco a lo que es cómo puede estar marcado, yo sabía dar ejemplo de que puede estar marcado con una fosfatasa alcalina, pues puede estar marcado el anticuerpo con peroxidasa, pero también puede estar marcado radioactivamente o podría estar marcado también por quimioluminiscencia, ¿no? Entonces, cualquiera de las técnicas se puede utilizar. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener los métodos de elección de Western blot, podemos tener entonces proteínas marcadas radioactivamente con iodos 125, en este caso nuestro anticuerpo estaría marcado, o podemos tener por lo que acabamos de ver en este momento, con una enzima, y se coloca un sustrato y nos va a dar el producto precipitado de color.
O en otro caso, podemos ver, nosotros podemos marcar nuestro anticuerpo en este caso, por quimiluminiscencia, con luminol. Ponemos luz ultravioleta y vamos a ver en el lugar donde ahí está, se ha llevado a cabo la reacción, antígeno-anticuerpo. Entonces, o proteína anticuerpo, podemos ver específicamente esa banda que emite fluorescencia. Entonces, hay diferentes técnicas. Esta quimiluminiscencia es muy utilizada en varios equipos y en el diagnóstico también de laboratorio. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos lo que les decía, algunas aplicaciones de Western blot. Entonces, aquí veremos automáticos con unos 5 minutitos y terminaríamos Western blot. La siguiente clase vamos a retomar con el video de Western blot, que igual es un tutorial muy, muy bonito. Entonces, les decía que una de las aplicaciones de Western blot es la prueba confirmatoria para el VIH. Se basa en la separación de las proteínas, de sus antígenos obtenidos del virus, prácticamente que son procedentes del lisado de cultivo y purificadas por centrifugación. Entonces, lo que se hace es se realiza una electroforesis en gel de poliacrilamida de esas proteínas, de tal manera que las proteínas de menor peso, P24, P27, van a migrar rápidamente. Entonces, vamos a tener en el gel, luego se hace un blotting y se tiene en la membrana de nitrocelulosa, van a estar fijadas las proteínas del virus. Esas proteínas del virus, entonces, después se van a poner en contacto. Aquí tenemos en el caso del Western blot, y aquí podemos ver, miren, aquí está la tira de la nitrocelulosa, donde se han transferido las proteínas del virus. P18, P24, P23, son varias proteínas que tenemos fijadas. Estas proteínas luego se van a poner en contacto con el suero del paciente. Si vamos a encontrar anticuerpos contra varias de estas proteínas, vamos a ver varias bandas. Entonces, en este caso sí, hay varias bandas que se han formado, ya que teníamos varios antígenos y tenemos varios anticuerpos. Vamos a ver entonces varias bandas de la reacción proteína del virus antígeno con el anticuerpo. Quiere decir que este paciente es portador del virus, o portador del virus. Esta es una de las técnicas que se utiliza para poder identificar, en este caso, confirmar el VIH. Bueno, hasta aquí veríamos el día de hoy. Entonces, vamos la siguiente semana, vemos un video que es igual como 13 minutos, y vamos a terminar luego con el secuenciamiento de las proteínas. Son técnicas más específicas, todo es automático porque hay secuenciadores ya especiales, ¿no?, que nos permiten secuenciar proteínas de un gran número de aminoácidos. ¿Bien? Bueno, pero por el momento habíamos visto hasta Western blot. Les decía que es una técnica bastante utilizada, especialmente cuando queremos buscar proteínas como marcadores de enfermedades, o en algunos casos, como hemos visto, puede ser que busquemos la proteína, o podemos buscar, en este caso, además, que se puede fijar en la membrana los antígenos, es decir, las proteínas del virus, y ver si la persona tiene anticuerpos. Tiene anticuerpos, quiere decir que tiene también estas proteínas, porque las está reconociendo, ¿no? Dice que tiene, es portadora del virus, porque está reconociendo, ya que ha generado anticuerpos. Ahí está, no está en contacto con el virus. Eso a eso se refiere. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. Ya, muy bien. Entonces vamos a quedar aquí y la siguiente, bueno, si pueden ustedes vuelvan a ver el video, repasen por favor, como la otra vez hemos hecho así como un poco, yo hice un stop para que ustedes repasen. Es tan bonita la biología molecular, es un campo de tanta aplicación nueva. eh, Ahora ustedes han podido ver en este tiempo, no se daba tanta importancia, pero cuando se dieron cuenta que una técnica de diagnóstico para el virus, en este caso para el virus de COVID, pues recién hemos visto qué importante había sido conocer los fundamentos de biología molecular y poder entender y manejar los equipos, ¿no? Ahora,
hay que ver también las proteínas, también son importantes. Y el estudio, aprendan, porque todos los laboratorios ahorita, ya todos los laboratorios tienen también su termociclador para poder hacer biología molecular. ¿Ya? Entonces repasen, estudien, chicos, y nos vemos el siguiente. ¿Sí? Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.